Bueno, hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Nada más para explicarles un poquito de lo que va a ser la materia, ahora sí ya entrando en detalle con toda la parte teórica que les había comentado en la clase anterior, ¿sale? Entonces, para explicárselos un poquito más a fondo, pues traté de hacerlo de esta forma, para entrar un poquito en la parte de la teoría y todos los temas que vamos a ver ahorita antes de pasar a la práctica, que ya lo comentamos la semana anterior, cómo lo van a practicar en sus casas con las recetas que les voy a estar pasando y vamos a ir desglosando un poquito toda la práctica, perdón, toda la teoría que van a tener que poner atención al momento de trabajar las masas, todos los ingredientes, las temperaturas, al momento de realizar cada uno de los platos, bueno, de los panes, ¿va? Si al final hay algunas dudas, bueno, eso lo vamos a comentar en una sesión de Zoom y ya les explico al final cómo vamos a trabajar. Entonces, primero bueno, déjenme quitar esto para que se vean las diapositivas. Ok, bueno, acá tenemos todo lo que son los tipos de masas. Vamos a entrar viendo los tipos de masas por clasificaciones y esas clasificaciones van a estar en estas 5 que están viendo aquí en pantalla, que son masas batidas crecidas, masas quebradas o crujientes, que son las que normalmente vemos en los biscuits o biscuits o en algunas galletas o masas que se quebran o se desmoronan fácilmente. Masas hojaldradas, que el hojaldre ya lo conocemos, para las orejitas, algunos tipos de masas como las campechanas u otros tipos de masas. Las hojaldradas fermentadas van a ser esas masas que si bien van en capas, no se rompen. Quiere decir que esa masa sí va a crecer. Por ejemplo, tenemos el caso de masas como las danesas, que de allí va a derivar el croissant, los chocolatines, estos eh, como empanaditas rellenas, se ven las capitas, pero no es una masa quebradiza, es una masa suave. Y por último, las masas fermentadas. Estas masas fermentadas son las masas que tenemos que dejar leudar por una hora más o menos, unas 2 horas a lo mucho, para que crezca su volumen y a partir de ahí empezar a dar un trabajo a la masa para realizar los panecitos, ¿va? ¿Cuáles son los métodos para esponjar la masa? Tenemos dos principalmente, que es el método biológico a partir de levaduras, que son levaduras naturales o levaduras sintéticas, y la fermentación química, que es la fermentación alcohólica, que es una fermentación prácticamente natural. A partir, no quiere decir que le pongamos alcohol a la masa, sino que hay una fermentación maloláctica, donde las bacterias eh, comen de la masa, específicamente del salvado y del azúcar, para liberar alcoholes y con eso liberan CO2 y alcohol etílico. Bueno, cuando hay una liberación de CO2, que es dióxido de carbono, entonces ese dióxido de carbono hace que los enlaces de la masa se separen por esa liberación de CO2 y evidentemente la masa va a tender a crecer o a esponjar. ¿Qué va a tener que suceder allí? No sé si recuerdan el acrónimo que les puse en el pizarrón hace unos meses, que era la parte de chato. ¿Qué es el chato? Comida, humedad, acidez, temperatura, tiempo y oxígeno. Son todos los elementos que necesita una bacteria para poder crecer. ¿Vale? Entonces, ¿cuáles son las masas batidas crecidas? Por ahí lo vemos en la imagen, son las masas, si se fijan esta parte de aquí, eh, se ve como una masa como quebradiza o cortada, como que todavía no se emulsiona bien. Eso quiere decir que todavía no hay una gran cantidad de humedad para que se pueda activar el gluten. Eso lo vemos más adelante. Y las masas van a tender a tomar esta forma de masa cuarteada o quebrada, donde se van a desmoronar muy fácilmente. ¿Cómo se van a elaborar estas masas? Primero, vamos a cremar la mantequilla con el azúcar, como si fuéramos a trabajar un pastel.
Vamos a poner los huevos de uno por uno para ir integrándolos. Cuando lleguemos a ese punto vamos a tener este tipo de masa. Esta masa de aquí es puro huevo con mantequilla y azúcar. Una vez que tengamos estos ingredientes bien mezclados, entonces vamos a proceder a añadir los secos. ¿Qué vamos a entender por los secos? Todos los alimentos que están en polvo, ya sea de una u otra refinación, por ejemplo harinas, levaduras secas, algún tipo de ralladura, etc. ¿va? ¿Cuáles son las características de este tipo de masa? Proceden de una mezcla, tiene una consistencia cremosa o blanda. Es muy difícil que las puedas amasar con tu mano, así que normalmente se hace en una batidora con una pala o con un gancho. No tiene necesidad de reposar porque no tiene una activación por levadura tan alta. Se hacen directamente. Una vez que terminas de trabajar la masa, dale a lo mucho 10-15 minutos y ya puedes empezar a hornear. Aquí el objetivo de esto, es decir, el volumen que va a tener estos panes es por el batido. A medida que vas amasando o vas cremando estos ingredientes, vamos a ir incorporando aire. Cuando incorporamos aire es como si mezcláramos el huevo para hacer los chiles capeados. Bueno, esa espuma le va a dar ese tipo de aire a las masas. Ese tipo de masas crecidas son las que nos van a dar ese tipo de panes, como lo que vemos en imagen, que son los biscuits. Esos los encuentras ya lo han comido, me imagino. Esos los encuentran en el KFC cuando te los ponen ahí en el pollito, ¿va? Masas quebradas o crujientes. Esas masas quebradas, bueno, 3 cosas básicas. Necesitas harina, masa y líquidos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo la masa, si ya tienes harina o los líquidos con harina es una masa? Bueno, aquí el punto es que cuando mezclas los ingredientes no vas a tener una masa tan sólida, es decir, se va a desmoronar. Vas a llegar a un punto en que tu masa va a desmoronarse como si fuera una tierra, y allí vas a tener en cuenta que tu masa está lograda. No va a ser una masa elástica porque no se activa el gluten. ¿Cuáles son las características de esta masa? Carecen de cuerpo, solo se debe mezclar con paleta, porque si yo le meto mano no me va a resultar. Bueno, cuando yo le meto la mano a estos tipos de masas, lo que voy a hacer es que le voy a meter calor corporal a las masas y no van a lograrse. ¿Por qué? Porque el calor de mis manos va a activar el gluten y el gluten le va a dar esa elasticidad y esa pegajosidad que no necesito en este tipo de masas. Solo se debe mezclar con paleta o la pala, que es un accesorio de la batidora que está en forma de triángulo, si la recuerdan por allí, y no deben ser elásticas, como ya lo dije, deben de ser quebradizas. Esta masa se debe refrigerar por 30 minutos para poderse trabajar y no necesita un tiempo de reposo para el leudado, sino un reposo de 30 minutos, pues para eliminar ese exceso de calor y para que tome cuerpo. Una vez que tengamos pasados esos 30 minutos, entonces ya puedo yo empezar a tirar la masa y empezar a trabajar. Las temperaturas que están viendo aquí, bueno, estas temperaturas son las más comunes al momento de hornear. Cuando nosotros horneamos, vamos a manejar casi una temperatura estándar, que va a ser la de 180 grados centígrados. Importantísimo que se aprendan la conversión a grados Fahrenheit, porque si no saben convertir a grados Fahrenheit, van a batallar a leer algunas recetas, o cuando estén trabajando en algún tipo de cocinas o con algún tipo de material como algunos termómetros que trae otro tipo de sistema métrico, ¿sale? O algunas estufas que traen otra nomenclatura, y eso nos va a hacer batallar un poquito. Bueno, la fórmula para convertir en Fahrenheit, cuando tenemos la multiplicación de grados centígrados por 1.8 más 32. De esa manera vamos a lograr la conversión de grados Fahrenheit. ¿Cuáles son las 3 básicas de la panadería al momento de estar horneando? 180, 200 y 220. Acuérdense que por regulación, por medida estándar, muchas de las estufas domésticas no van a alcanzar temperaturas arriba de 280 grados.
Entonces, si por ahí tu estufa trae ah, números en lugar de grados, bueno, por ahí más o menos el 5, el 6, no sé qué número llegue a lo más alto, más o menos te va a oscilar una temperatura de 280, máximo 300 grados centígrados. De allí en más no va a pasar, ¿vale? Porque a partir de allí es el punto donde nosotros estamos rostizando y arriba de esa temperatura pues ya estamos quemando el alimento, ¿va? Entonces nuestra temperatura media va a estar en 180 grados. La mayoría de los panes se van a hornear en 180. Hay algunos que van a requerir una temperatura más abajo, como 160 grados, 120. Los merengues, en este caso para la repostería, más o menos entre 90 a 100 grados centígrados, que es una temperatura muy baja, ¿vale? Bueno, entonces vamos a ver los agentes leudantes. ¿Qué son los agentes leudantes? Bueno, no son otra cosa que las levaduras. Ya lo decíamos ahorita. ¿Cuáles son las levaduras que vamos a utilizar durante la práctica? Hay dos tipos de agentes leudantes, que son los biológicos y los químicos. Lo veíamos ahorita. Los agentes biológicos son aquellos organismos vivos, naturales, que podemos desarrollar nosotros o los podemos encontrar liofilizados en su caso seco, o en el caso de la levadura fresca, que ya están preelaborados o destinados para leudar. ¿Qué necesita un agente leudante para poder hacer su trabajo? Ya lo decíamos ahorita, el chato. ¿Se acuerdan del chato? Comida, humedad, temperatura, no, comida, humedad, acidez, temperatura, tiempo y oxígeno. La facultad primaria de los agentes leudantes es la humedad y el oxígeno. Si no tenemos estos dos, no se va a activar nuestra levadura. Y si no se activa la levadura, nosotros vamos a tener un pan apelmazado. Vamos a tener una bola de masa y un migajón súper pesado y pues no vamos a lograr nuestro producto final. Por allí el calor más o menos, o las temperaturas, en este caso de la levadura, va a oscilar entre los 42 grados, 45 grados y los 55 grados centígrados. A estas temperaturas las levaduras se van a activar. ¿Se acuerdan? Está dentro de la zona de riesgo. La zona de riesgo está dentro de los 4 a los 65 grados. Quiere decir que en ese rango de temperaturas los microorganismos están en su zona de confort, empiezan a desarrollar y listo. Una vez que pasan la barrera de los 60 grados, esos microorganismos, esas bacterias, se inactivan o mueren y nos dejan su resultado en las masas, que por consecuente vamos a tener una masa con un gran volumen. Eso se va a terminar en el horno, es decir, va a crecer mientras lo dejamos reposando, y una vez que entra al horno, el horno va a superar los 100 grados, por supuesto, y ahí se inactivan las levaduras y nuestro pan crece. La alimentación de las bacterias. ¿Cuál es esa alimentación que van a tener las bacterias? Principalmente el salvado, que tenga el grano de trigo, es decir, de la misma harina, y por otra parte las azúcares, para crear una fermentación maloláctica y producir alcoholes y CO2. Entonces, por ahí sí se han dado cuenta, cuando una elaboración fermenta de más, tiende a tomar ese tono ácido. Quiere decir que produjo demasiados alcoholes y ya liberó en su máxima todo lo que puede ser el CO2 que se pudo haber generado por esa fermentación. Otro tipo de fermentaciones son, o bueno, agentes leudantes son los agentes químicos. En este caso vamos a tener marcas como Rexal o Royal, que ya son preelaborados y tienen una fermentación gradual. Tiene un impacto mucho menor y hasta cierto punto más controlado, pero no nos sirve para todos los panes, ¿sale? Aparte de que le añade un sabor distinto a los panes, tiene una capacidad leudante mucho menor a las levaduras biológicas. Bueno, otra cosa que se me estaba pasando, en el caso de las levaduras biológicas podemos fermentar también de una manera directa con lo que es la masa madre y las cervezas. Si
tú le pones cerveza a la masa va a crecer porque ya tienes el alcohol allí, ya tienes la fermentación a punto de, ¿no? Características del manejo de la levadura. Tenemos dos tipos de levadura que vamos a estar utilizando. La levadura fresca. La levadura fresca la encuentran en alguna panadería o en alguna tienda de materias primas y por ahí dice se almacena a 4 grados y se inactiva con el agua más o menos entre un 66 a 74%. Se activa. ¿Cómo vamos a activar la levadura? Si yo pongo la levadura directamente en la masa, puede que no se active completamente porque no va a hidratarse correctamente y solo le voy a estar metiendo calor. Entonces lo que va a pasar aquí es que yo, lejos de activar la levadura, voy a matar esas bacterias y no se van a reproducir. Entonces primero tengo que activar la levadura, tanto fresca como seca. ¿Cómo la activo? En un porcentaje de líquido, no tiene que ser agua, puede ser leche, puede ser jugo, puede ser vino, lo que vaya a llevar tu pan de líquido. Cuando yo tengo ese tipo de líquido, voy a activar el porcentaje de levadura que va a llevar el pan con agua tibia, ¿sí? Muy ligeramente tibia. No puede ser caliente porque acuérdense que el calor va a activar la levadura. Entonces, si yo le pongo agua caliente a 100 grados cuando esté hirviendo, acuérdense que la temperatura de la levadura, las bacterias mueren a los 60 grados. Si yo le echo agua hirviendo, voy a matar esas levaduras, esas bacterias, y no van a tener una reacción en la masa. Entonces, agua tibia, nada más para que se empiecen a desarrollar, empiecen a reproducirse, y una vez que entran en la masa, entonces ahí va a generar otra vez ese proceso de fermentación, ¿no? Ese proceso de leudado que va a hacer que crezca el volumen de la masa. La levadura instantánea es una levadura seca, oleotilizada, que también tenemos que poner a activar. Solo que algunas marcas manejan el grado de oleotilizado distinto. Entonces, por ahí algunas levaduras secas vamos a reducir la cantidad. Es decir, si utilizas 100 gramos, bueno, 10 gramos de levadura fresca, en el caso de una levadura seca vas a utilizar nada más 5, es decir, la mitad. La levadura fresca se añade con los otros ingredientes o se dispersa en el agua antes de mezclar. Sale para que vaya tomando un poquito de hidratación del agua, hidratación de la leche, de la clara del huevo, etc. Vamos a ir mezclándolo un poquito a poco. Y la levadura seca, depende del pan que estén haciendo, se va a activar. Es decir, puede mezclarse en forma directa con los secos, es decir, con la harina u otros elementos, o tienes que preactivarla con un poquito de agua. Si no se activa antes, la levadura seca va a ser un ingrediente más en la masa, ¿vale? Y no va a tener ninguna reacción. Y volvemos a lo mismo, no vas a tener un agente leudado, no vas a tener una masa leudada, y al momento de estar horneando vamos a acabar con una bola de migajón o de pan allí. ¿Cuáles son los factores de crecimiento? Ya lo dijimos, temperatura y humedad. A mayor altura sobre el nivel del mar, menor cantidad del esponjante químico. Es decir, cuando nosotros tenemos que corregir la presión atmosférica, ¿sí? No es lo mismo que estar trabajando en Acapulco, aquí en Torreón, en Monterrey, en Ciudad de México. Las alturas de las ciudades son distintas y eso se debe a la presión atmosférica. Eso lo comento en otra oportunidad. Pero a partir de allí nosotros vamos a corregir ese tipo de agentes leudantes para que mi masa pueda crecer de manera correcta, ¿vale? Siguiente tipo de masa, masas fermentadas. Los métodos aplicados para formar la masa con levadura son pues en 3 pasos: método directo, método con masa o base, masa base o esponja, o lo que llamamos masa madre, método de masa de ningún tiempo. Estas masas fermentadas son las masas que más vamos a estar trabajando. La masa de las conchas, para las donas, para algún otro tipo como hogaza de pan, baguette, el pan de queso crema, los hot rolls, bueno, otro sinfín de panes.
Los métodos directos quiere decir que una vez que yo tengo mi masa lista, voy a dejarla reposar y inmediatamente voy a trabajar el pan y horneo. 2. Método con masa madre o esponja. Quiere decir que voy a hacer una preelaboración de un agente leudante. Voy a poner primero a activar mi levadura, más o menos por un periodo de 12 a 24 horas, y después voy a crear la masa para que esa masa vuelva a fermentar y a partir de allí generar mis panes. Bueno, tenemos masas hojaldradas. Las masas hojaldradas, yo creo que a muchos gustan, que son estas masas quebradizas. Aquí es una masa muy complicada de hacer al principio, pero es muy sencilla en sus pasos. Requiere técnica, mucha técnica, para poder lograrlo de manera correcta. La realización de la masa es básica, nada más agua, harina, huevo y listo. Después de eso vamos a tender la masa y vamos a hacer un empaste. Quiere decir que no lleva un agente graso durante la masa. El agente graso, la margarina, en este caso la mantequilla, la vamos a poner en capas. Es decir, vamos a extender la masa, vamos a poner una placa de mantequilla o de margarina y vamos a doblar. Vamos a cerrar y vamos a hacer varios dobleces para hacer un empaste. O el plegado que le vamos a dar depende del tipo de masa que vayamos a hacer, que va más o menos de 4 a 6 vueltas. A partir de allí, mi masa debe reposar un promedio de 4 a 12 horas para poder elaborar nuestros panes. Ya pasado ese tiempo, entonces podemos elaborar nuestros panes y en el horno es donde va a crecer ese tipo de masas, donde la mantequilla se derrite y se incorpora a las hojas de masa sin que se pegue y eso le da esa característica que conocemos a las masas, donde se va a ver pues unas capitas muy finas. Ahora, en el entendido de que cada vuelta que le hagamos, estamos generando capas. Y cuidado allí, porque si hacemos demasiados dobleces, vamos a tener una masa muy inconsistente y va a resultar muy quebradiza, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo se compone la harina de fuerza, con la harina normal con la que vamos a trabajar. Tiene ciertas características que es importante conocerlas. La harina de fuerza o la harina de trigo se va a componer de agua, más o menos en un porcentaje del 15%, proteínas, almidón, minerales, lípidos, glúcidos y fibra. Ojo aquí que la fibra es importante identificarla solo cuando es harina integral. Una cosa es harina integral y otra cosa es de trigo. Hay distintos tipos de harinas, no se me confundan ahí. La harina tiene vitaminas, tiene enzimas como amilasas y pues varias, ¿no? Cuando conocemos este tipo de características, vamos a entender qué tipo de harina estoy trabajando y cuál me sirve para cada uno de los panes. Recuerden que tenemos pan de cebada, pan de centeno, pan de maíz, pan de trigo, pan de arroz. En este caso para la cultura oriental es muy común estos famosos dumplings o el pan al vapor de arroz. Hay distintos tipos de harinas con los que vamos a estar trabajando. ¿Cuáles son esos? Pues ya los dijimos, en su mayoría, bueno, puede haber de otros cereales, pero vamos a trabajar con estos principalmente, que es harina de maíz, esa ya la conocen, por decir marcas. Pues tenemos ahí la de Maseca. En cuanto a harina de arroz, pues marcas ahorita no se vienen a la mente, pero ya la conocen. Creo que tiene 3 estrellas, tiene una marca de harina de arroz. Harina de avena, esa la podemos hacer nosotros mismos, licuando las hojuelas de avena, pasándolas por un tamiz y listo. Harina de cebada, harina de centeno y harina de soja. Evidentemente, pues aquí sobra decir que la principal de ellas con la que vamos a estar trabajando es la harina de trigo, ¿va? Ok, entonces, ¿cuáles son los agentes grasos con los que voy a estar trabajando? Es decir, las grasas o los lípidos que van a hacerle esa función de suavidad, aquí suavidad, consistencia, humedad, sabor, transferencia de calor o plasticidad, de estructura, incorporación de aire y todo este tipo de características que le van a otorgar a mi pan.
Aparte de ello, va a lubricar la superficie de la boca al momento de que tú muerdas ese pan y eso provoca que nos dé una sensación agradable al momento de estar masticando el panecito. ¿Cuáles son los tipos de lípidos que tenemos en panadería? Tenemos la manteca de origen vegetal, consistencia sólida y es pura grasa, ¿sale? En este caso, pues es la manteca, por decirte una marca, manteca Inca, por ejemplo. Luego manteca de origen animal, que es la manteca de cerdo probablemente, que también se utiliza en algunos panes. Consistencia sólida, 100% de contenido graso. La mantequilla de origen animal, ¿sale? No se me confundan todavía, hay errores con algunos, se me confunde la mantequilla con la margarina, listos allí. Y luego tenemos mantequilla con sal y sin sal, mantequillas enriquecidas y elaboradas, y modificadas y cuanta cosa, ¿sale? Entonces, fíjense bien que la mantequilla que vayan a trabajar siempre, en su mayoría, tanto para cocina como para repostería, sobre todo, o panadería en este caso, pues va a ser mantequilla sin sal, proveniente, la mantequilla es de origen animal, consistencia sólida y tiene un porcentaje mayor de 84% de contenido graso. Quiere decir que el resto se compone de otros agentes como agua u otros factores. La margarina es de origen vegetal, es también sólida y tiene un porcentaje similar de 80-82% de contenido graso. La margarina flex es una margarina específicamente diseñada para los empastes, en este caso para la masa hojaldrada, que esas masas hojaldradas dijimos que eran las masas danesas o las masas hojaldradas que ya conocemos. Y por supuesto que también utilizamos aceite para enriquecer o darle volumen y pues es el único que tenemos de origen líquido. Eh, todos los aceites que vayamos a utilizar, fíjense bien que sean de buena procedencia y que tengan un buen nivel de nutrientes o una buena fuente de extracción. En su mayoría vamos a utilizar aceite de girasol, aceite de maíz, aceite de oliva, sobre todo extra virgen, que son los que normalmente nos ayudan un poquito a trabajar ese tipo de masas, ¿va? Ok, después del horneado, ¿qué pasa con estas grasas? Las sólidas son dispersas, se derriten, las líquidas se escurren. Una vez que tengamos ese tipo de elaboraciones, si yo pongo un exceso de grasa en algún pan, por ejemplo en el caso de un pan relleno de chorizo, el chorizo tiene una grasa líquida, ¿de acuerdo? Entonces, si yo no controlo ese tipo de cantidad de chorizo que le pongo a mi panecito, voy a tener una masa manchada, se va a escurrir. El exceso de líquido va a provocar que la masa no esponje y se ablande de más, ¿no? Entonces no va a crecer. Entonces hay que aprender a manejar correctamente los agentes grasos a medida que está sólido, acremado o en un estado líquido. Ya sea que mi pan me pida mantequilla acremada o derretida. O en el caso de las hojaldradas, pues así fría o congelada para poder generar los empastes. De acuerdo a la cantidad, es el momento en que se agrega menos del 6% después de la harina. Más del 6%, más o menos un 20% como máximo, se agrega junto con el azúcar o al principio, ¿no? Para poder hacer esto que les digo que es el acremado de las grasas para que se puedan incorporar a la base. Las masas hojaldradas o fermentadas, que son estas que les digo para hacer la masa danesa. Cuando nosotros tenemos este tipo de masas, estas masas lo que va a pasar es, voy a hacer una masa hojaldrada, pero la masa aquí sí va a tener levadura, va a tener huevo, va a tener azúcar, pero no le voy a poner la grasa, sino en forma de empaste. Es decir, extiendo mi masa, voy a poner mi margarina y voy a hacer los dobleces y voy a dejar fermentar. Mismo procedimiento de empaste que la hojaldrada, pero esta masa sí va a crecer. Entonces esta masa va a ser un poquito más suave, no va a ser tan... Es decir, se van a notar sus capas, pero va a ser una masa suave como los cuernitos o los croissants, los chocolatines, este tipo de panes como suavecitos, pero que están como en capas, ¿va?
Entonces, ¿qué nos va por aquí? Lo que va a activarse en gran manera va a ser el gluten. El gluten es una proteína del trigo que es lo principal en la elaboración del pan. Cuando nosotros tenemos una correcta masa trabajada, es decir, activamos correctamente el gluten, nos va a aportar dos factores, que es el factor de elasticidad y pegajosidad de nuestra masa. El gluten es la mezcla de proteína de trigo, lípidos, líquido de hidratación y el amasado que le vamos a meter con el calorcito de nuestras manos. Bueno, aquí en esta imagen nosotros vamos a verlo. El gluten se compone de dos elementos que son la gluteína y la gliadina. Estos dos elementos son los que le van a aportar tanto pegajosidad como elasticidad a la masa. ¿Cómo sé que mi masa está lista o cómo sé que el gluten ya se activó? Nosotros vamos a estar amasando y vamos a checar que nuestra masa alcance algo que nosotros llamamos punto de media. Es decir, cuando nosotros estiramos la masa, esa masa debe crear una capa o una membrana transparente. Si se rompe esa membrana transparente, quiere decir que no hay la suficiente elasticidad del gluten y yo tengo que seguir activando ese gluten a través de una corrección de calor, amasado o hidratación, para que en su momento la masa llegue a estar completamente elástica, sin que se rompa, sin que se deforme, y para que todas las proteínas o todas las moléculas de ese gluten estén correctamente ubicadas en nuestra masa, así como lo vemos aquí en la imagen. Bueno, la harina de gluten, la harina de fuerza, hay dos tipos de harinas. La harina de gluten es una harina que va a ser muy elástica, la harina de fuerza no tanto. Es decir, si nosotros queremos un pan que sea muy esponjoso, vamos a tener una mezcla de estas harinas. ¿Cómo vamos a activar este tipo de harinas? Mezclando harinas refinadas con harinas un poquito más enteras. Por ejemplo, puedo utilizar harina extra fina de trigo y harina integral, es decir, la que parece como cafecito todavía, que tiene un poquito de la cascarilla o el salvado. Bueno, ahí mezclando un poquito de esas dos, voy a obtener ese gluten necesario para crear mi pan. Bueno, ¿qué le aporta la leche al pan? Le da color a la corteza, aumenta el valor alimenticio, claro, retarda el endurecimiento al hacerlo un poquito más suave, aumenta el volumen del pan, claro, mejora la textura, hacerlo un poquito más suave, más tersa. La masa queda un poquito más tersa, a diferencia de que si lo hiciéramos solamente con agua u otro líquido. En el caso del huevo, ¿cómo es la composición de un huevo promedio, un huevo estándar? Hay diferentes tipos de huevos de codorniz, huevos de gallina, huevos de avestruz, ¿no? Entonces el huevo de gallina normal, blanco, sencillo, se va a componer de dos elementos, que en este caso va a ser la yema y la clara, donde yo tengo más o menos una división promedio de 30 gramos la clara y 20 gramos la yema. Quiere decir que un huevo blanco en promedio va a estar pesando unos 50 gramos, ¿sale? Entonces, si tu receta te pide 100 gramos, 150 gramos de huevo, entonces tú ya sabes que en promedio vas a utilizar 2 o 3 piezas de huevo. Eso es un indicador muy bueno que ya tenemos al momento de estar trabajando el pan. Siempre y cuando sea este tipo de huevo, ¿sale? Si ya tenemos huevos con doble yema, huevos de color beige, huevos orgánicos que son un poquito más chicos, entonces ahí ya es necesario pesarlos para ver más o menos cuánto le voy a estar añadiendo en el gramaje final a mi preparación. Bueno, ¿qué propiedades tiene el huevo durante la elaboración del pan? Aporta antiaglutinación, es decir, que hace que se pegue la masa, lo espesa, lo esponja si nosotros le damos volumen, claro que sí, ayuda a que esa masa crezca un poquito más al momento de estarle metiendo aire con el batido, emulsifica, le da color a nuestro pan a través de los barnices o a la misma masa con la cocción,
Obviamente que le da sabor, aporta elementos nutritivos y aporta, al igual que la leche, esos elementos de textura, de suavidad, esa masa tersa, que es muy rica cuando estás comiendo ese panecito, principalmente en las conchas, ¿no? En el pan de muerto, en el pan de la rosca de reyes, que son panes que llevan pues mucho huevo. En el caso del azúcar, ¿qué te aporta el azúcar en el pan? En una masa con levadura aporta dulzura y sabor, es un alimento que le va a añadir eh, estas características de fermentación. Dijimos que las levaduras son bacterias que necesitan un alimento, ¿no? ¿Cuál va a ser este alimento? Las azúcares. A partir de ahí se produce una fermentación, una liberación de CO2 y incrementa su volumen, ¿va? Colora la corteza y ablanda las masas. En panes rápidos aporta dulzura, suavidad, es un medio para incorporar aire y aporta color a la corteza. En el caso de las caramelizaciones o cuando le ponemos azúcar arriba, se carameliza, se hace un craquelado pues muy rico. Cuando muerdes ese caramelo que se derritió por el azúcar y luego muerdes una masa suave. En el caso de la sal, bueno, pues me da sabor, gusto, potencia de sabores, como ya lo sabemos. Acentúa el sabor de otros ingredientes, controla la levadura, fortalece el gluten y acondicionamiento durante la fermentación. Quiere decir que la sal, chicos, aquí la sal, muy importante con las levaduras, porque la sal contrarresta la levadura. Entonces, si yo pongo la sal juntamente con la levadura, voy a inactivar la levadura. Entonces, la sal es lo último que entra en la masa para yo no perjudicar a mis levaduras, porque esto va a hacer que no se reproduzcan correctamente y no se logre mi pan después. La masa sin sal es pegajosa y pues también interviene en el color del pan. Bueno, aquí ya para terminar vamos a ver algunos tipos de panes que tenemos por ahí adelante por trabajar. Evidentemente no vamos a poder verlos todos. Son un mundo de pan que existe alrededor del mundo. Voy a tratar de explicarles un poquito más que nada lo que es la panadería mexicana y la panadería básica europea, en este caso el baguette, las masas como los croissants o los bagels, este tipo de panes típicos alrededor del mundo, la masa de pan, el pan chapata, todo este tipo de elaboraciones que ven aquí en la diapositiva. Todos estos tipos de panes son de uso común. Entonces, nosotros al momento de fabricar volúmenes, es importante que hagamos conversiones matemáticas. Si por ahí alguien creía que en la carrera no había matemáticas, pues están sumamente perdidos. La conversión la vamos a ver más adelante para explicarles. Hay un par de fórmulas para saber cómo convertir. ¿Qué pasa cuando te piden 2,5 huevos? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Voy a doblar la receta para que sean 5? ¿O voy a abrir un huevo o lo voy a pesar y voy a agarrar la mitad? Bueno, ¿qué voy a hacer en estos casos? Cuando estás en una panadería o estás haciendo volúmenes industriales, es decir, de hacer 5 panecitos que trae mi receta, hacer 17 kilos de pan para trabajar para toda una panadería o para todo un hotel, para hacer una producción de un evento, para hacer, digamos que hay una boda de 900 personas y te piden hacer panecillo para la cena, ¿cómo vas a transformar ese tipo de recetas? ¿Sale? Para no hacer un sinfín de elaboraciones, haces una sola masa, dejas fermentar, cuánto tiempo, cuántas cantidades, cómo las vas a corregir. No es como en cocina salada, que pues nada más doblas receta, le pones un poquito más, le pones más tomate, más sal, más pimienta, le quitas un poquito de esto. Recuerden que las recetas en cocina salada son más una guía. Cuando entramos en esta parte de la repostería o la panadería artesanal, nos vamos acercando un poquito a las cantidades exactas. Es un poquito más el elemento técnico al que tenemos que poner atención. ¿Sale? Entonces, ya para terminar, chequen muy bien la información que les acabo de dar, revisen bien las diapositivas y por ahí lo estamos comentando en otra sesión para que pues por ahí me comenten cuáles son las dudas que tienen y para decirles más o menos cómo vamos a trabajar en cuanto a este tipo de ejercicios.
Si hubiera algún tipo de comentario, pues me lo dejan ahí en plataforma y lo vamos comentando en el transcurso de las clases. ¿Listo? Ande, pues. Lo estamos viendo, chicos. Cualquier cosa, pues ahí estamos, ¿vale? Bye.